Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y gracias a Dios por esa cruz donde Él murió, nuestro Señor Jesucristo, otorgándonos a todos la posibilidad de salvación. Bien, hermanos, muy buenos días. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Estamos aquí nuevamente para compartir pensamiento de la palabra del Señor. Y como ustedes saben, estamos en la semana ya conocida como la Semana Santa o la Semana Mayor, y pues todos estamos recordando este acontecimiento que tuvo lugar en la vida de nuestro Señor Jesucristo en esta semana intensa que Él le tocó vivir para finalmente llevar su vida sobre el madero y darnos a todos la posibilidad de salvación. El día de ayer, o antier, perdón, fue el domingo de Ramos o de Palmas, que usted habrá tenido la posibilidad de celebrar en su iglesia, adorando al Señor en esta ocasión tan hermosa, donde se recordó la entrada triunfal de Jesucristo en la ciudad de Jerusalén, la entrada mesiánica, puesto que lo que se estaba dando allí era una revelación de Jesucristo, una manifestación de Jesucristo como lo que Él realmente era y a lo que Él había venido a este mundo. Esa entrada triunfal, como todos pudimos apreciar quizás en los sermones que se dieron en las diferentes iglesias, pues todos coincidimos, como la Escritura dice, Jesucristo fue recibido eufóricamente por una multitud que no había entendido el tiempo de la visitación de Dios sobre ella. Su visión espiritual era nula. Solo podían estar conscientes de la opresión romana, pero no de su condición de pecado y rebeldía hacia el Eterno. Las esperanzas puestas en Jesús como su Mesías se desvanecieron pronto y completamente, porque unos días después estaban gritando: crucifíquenle. Bueno, hoy vamos a considerar los acontecimientos ocurridos después de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. No todos, pero algunos de ellos. Como lo que ocurrió el lunes, por ejemplo, que fue la maldición de la higuera estéril y algunas sanidades que se dieron en el templo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 18 al 20, podemos encontrar estos acontecimientos. Mateo 21, 18 al 20. Al día siguiente, de madrugada, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre, y al ver una higuera cerca del camino, se fue hacia ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca más nazca de ti fruto. Y al instante se secó la higuera. Al ver esto, los discípulos decían asombrados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si decís a este monte: quítate de ahí y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiréis. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio tal autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá por qué no le creísteis. Y si decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Interesante. La purificación del templo, en cierta manera, con este acontecimiento,
se estaba repitiendo la historia de los tiempos del profeta Jeremías, donde Dios mismo dice de su pueblo, después de cometer todo tipo de pecados, rogaría ser librado de las consecuencias, basándose simplemente en el hecho de que ellos iban al templo. Y esto fue considerado como una falsa seguridad de parte de Dios, por supuesto. Ellos estaban confiados en que podían cometer cualquier tipo de pecados y pues luego recibirían el perdón de Dios, cumpliendo con los requisitos de ir al templo y hacer sus ejercicios religiosos allí. Con eso ellos creían que tenían a Dios de su lado y que nada iba a pasar. Entonces aquí, en este acontecimiento, cuando Jesús dice, mi casa, casa de oración, será llamada, está repitiendo las palabras de Dios en Isaías 56, versículo 7. Es una repetición de la historia, en este caso, donde se condena la falsa seguridad que a veces los hombres tenemos, ¿no? Confiando en nuestra tradición religiosa, en nuestra doctrina, pues en los distintivos denominacionales, la práctica de ciertos rituales. Pero esa situación que nosotros encontramos en los tiempos del profeta Jeremías, y la encontramos aquí cuando Jesús llega al templo y se encuentra con todo aquel compra y venta, pues se indigna, ¿verdad? Y voltea las mesas y agarra el látigo y manifiesta una ira santa, ¿no?, por la casa de Dios. Ese episodio se repite, tristemente, a lo largo de la historia, cuando nosotros, los hombres, hemos abrigado una falsa seguridad en que si tenemos una doctrina sana, si somos ortodoxos, conservadores, tenemos una herencia religiosa, teológica, tenemos ritos, tenemos liturgia, pensamos que con esas cosas podemos tener contento a Dios y que no importa hasta cierto punto cómo vivamos. Es decir, nos trae una relajación en cuanto a la santidad, ¿no? Pero en realidad es un engaño, es un autoengaño que pudiéramos estar haciéndonos cuando pensamos que porque somos lo que somos, tenemos doctrina sana, tenemos una herencia y tenemos un nombre, eso es suficiente para que Dios nos considere y pueda perdonarnos. No, en realidad ninguna de esas cosas ofrecen seguridad alguna si no tenemos temor de Dios. El temor de Dios es lo que nos hace apartarnos del mal. Y eso es lo que realmente cuenta para Dios, que nosotros vivamos una vida agradable ante sus ojos. No son tan importantes estas otras cosas, que no dejan de ser buenas, pero que por sí solas no hacen nada más que condenarnos más, porque tenemos el conocimiento de las cosas que debemos hacer, pero no las hacemos. Y de ahí fue pues la purificación del templo que hizo Jesús, porque esas personas estaban en la casa de oración, en la casa del Padre, en la casa donde Dios se encuentra con su pueblo en la adoración. Ellos la habían tomado como un compra y venta de cosas incluso que no eran tomadas para la gloria de Dios, sino para otras cosas. Bueno, de cierta forma, cuando aplicamos esto a nuestra realidad, vamos a pensar en la vida personal. Yo creo que tendremos que identificar en nosotros aquellas cosas que definitivamente no son agradables a Dios y que quizás nos han ofrecido cierta seguridad falsa, y debemos tomar la decisión de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, pedir perdón, pedir a Dios que nos purifique en nuestros corazones. Y a nivel institucional igual, ¿verdad? Yo creo que los directivos de las denominaciones cristianas
o aquellos que son iglesias independientes, quienes quieren que sean, deberían pensar en que ninguna historia humana nos va a traer a nosotros una seguridad ante el Señor. Lo único que nos hace estar firmes y parados delante de la presencia de Dios es que estemos viviendo en fe, en humildad, reconociendo cualquier pecado, cualquier falta, pidiendo perdón y permitiendo a Dios que trabaje en nuestras vidas. Dice también la Escritura que al otro día, en la madrugada del lunes, ocurre otro acontecimiento que también es de importancia, y fue la maldición de la higuera. La higuera, antes de llegar el tiempo de dar fruto, generalmente al comienzo del verano en Israel, es decir, a fines de mayo, principios de junio, la higuera para el comienzo de la primavera se llena de hojas, pero escondidas entre las hojas salen unas pequeñas brevas que no son higos, sino pequeños frutos que indican si el árbol dará fruto cuando llegue el verano. Si una higuera no tiene esas brevas, se conocen como higueras macho, que no dan fruto. Así pues, no se considera un árbol frutal, pues no da fruto. Hago esta pequeña aclaración porque muchos de los que están negando la mesianidad de Jesús, uno de los hechos que mencionan para negar la mesianidad de Jesús es que Jesús maldijo a un árbol de fruta, y eso no sería propio del Mesías, ¿no? El Mesías no maldeciría un árbol de fruta. Y en este caso, pues se ha demostrado que ese árbol de la higuera que Jesús maldijo era una higuera macho, pues no tenía las brevas. Y lo que el Señor fue a buscar entre las hojas de la higuera fue estas pequeñas brevas. Pero al no hallarlas y identificar al árbol como una higuera macho, pues entonces le da la maldición para que la higuera se seque. No era un árbol bueno, en definitiva, ¿no? Porque si no, el Señor no lo hubiera maldecido. Él usó esta ocasión para dar una extraordinaria lección espiritual al estilo de los profetas del Antiguo Testamento. Porque con la maldición de la higuera se estaba dando una figura, era una representación de la condición de los israelitas en ese tiempo, como un bello templo en Jerusalén, por ejemplo, donde profesaban fidelidad a Dios, pero sin producir frutos ni una realidad espiritual. Entonces Israel estaba como la higuera, teniendo una apariencia de fruto, una apariencia de salud espiritual, pero en realidad no está en esa condición. Y la maldición de la higuera tuvo el propósito de dar una lección al pueblo, a sus discípulos que estaban aprendiendo de él, ¿no?, acerca de la condición de Israel, que a pesar de que tenían una apariencia externa de salud espiritual como el templo y todas esas cosas, pues no estaban para nada en comunión con Dios, estaban desconociendo los tiempos, no pudieron reconocer al Mesías y el tiempo de la visitación de Dios. Eso estaba ocurriendo el lunes después que Jesús entró a Jerusalén. Ahora, el martes y el miércoles, aquí encontramos otros episodios bíblicos en Mateo 21, de 23 al 27, donde se pone en prueba o en duda la autoridad de Jesús, que acabamos de leer hace un momento. O sea, la autoridad de Jesús como Mesías, como rabino, siempre fue cuestionada por estos principales religiosos de su tiempo, los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y cuando ellos hacen en evidencia, ¿no?, o ponen en evidencia la mesianidad de Jesús, la cuestionan, entonces
pasa lo que acabamos de leer, con la pregunta que le hacen. Pero el hecho de que se hace o se pone en prueba la autoridad de Jesús fue un indicativo del antagonismo unificado del Sanedrín en contra de Jesús. El Sanedrín, que era ese cuerpo gobernante, ¿no?, en Israel, formaban parte los sacerdotes, los escribas y los ancianos, formaban parte de este cuerpo. Y demuestra este hecho al hacerle la pregunta que le hicieron a Jesús, una pregunta capciosa con el objetivo de agarrarlo en algún desbalance, ¿no? Jesús sabe y conoce, ¿verdad?, la oposición que tienen estos líderes religiosos hacia él, su ministerio y quien dice ser Jesús, que es el Mesías de Israel. Pero cuando ellos le hacen la pregunta a Jesús, que con qué autoridad él hacía esas cosas que él hacía, es decir, la maldición de la higuera, la purificación del templo, todo esto, y dice, bueno, ¿y con qué autoridad tú haces esto? ¿Quién te ha dado a ti la autoridad para hacer estas cosas? Entonces Jesús, conociendo que era una pregunta capciosa, él les responde con otra pregunta, que era un vamos a decir, un modo muy típico, muy característico de los rabinos, de responder las preguntas con otras preguntas. Entonces Jesús le dice, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y le menciona el bautismo de Juan, que de dónde era, si del cielo o de los hombres. Y allí, pues, los rabinos, los líderes religiosos, empezaron a preguntar, bueno, en realidad no podemos responderles esta pregunta, porque de cualquier forma que la respondamos vamos a quedar en evidencia, ¿no? Entonces, pues, decidieron decir, pues, que no sabían, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? Así que quisieron quitarse el problema de arriba, pues no lo sabemos. Y el Señor los deja a ellos a descubierto, como líderes religiosos descalificados completamente. Que fue un duro golpe, ¿no?, definitivamente, para estos líderes religiosos. Y Jesús les dijo, bueno, pues si ustedes no saben, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. El maestro siempre saliendo con palabras sabias y que nos dejan a todos, ¿verdad?, sorprendidos. No sabemos. La autoridad de Jesús siempre fue cuestionada. Él no hizo gran esfuerzo para que lo reconocieran como el Mesías ni nada de eso. Más bien, antes de tiempo quisieron coronarle como rey y él se fue de entre la gente porque no era el tiempo de Dios. Todo estaba, como decimos, fríamente calculado. Y en el tiempo del Señor entonces se dieron todos los acontecimientos que tenían que darse, como ya dijimos, de la entrada triunfal de Jerusalén a Jerusalén, que fue, como yo predicaba el domingo, una epifanía, una aparición de Cristo mostrando sus credenciales, ¿verdad? ¿Quién soy? Soy el Rey, soy el Mesías, pero no el que ustedes esperan. No el Mesías que viene a libertarlos de Roma, sino el Mesías que viene a libertarlos del poder del pecado y de la muerte. El Rey que viene a darles vida, pero vida en abundancia, vida divina, una vida relacionada con Dios, una vida en victoria, una vida en santidad. Esas fueron las credenciales que presentó allí el Señor, el Rey de paz, el Rey humilde, el Rey que haría resplandecer la luz de la verdad revelada. Y ese es el Rey que nosotros tenemos en nuestros corazones, y por eso es que debemos vivir para la gloria y alabanza de su nombre y teniendo en cuenta todas estas cosas. Finalmente, pero eso lo vamos a dejar para los días que siguen de la Semana Santa, vamos a encontrar 3 parábolas relativas al reino, que son las parábolas de los 2 hijos,
la parábola de los labradores malvados y la palabra de las fiestas de boda. Que en este caso, como es algo sencillo, lo voy a decir hoy, ¿verdad? Son 3 parábolas, pero las 3 parábolas tienen un mismo mensaje. Recuerden que algo característico de las parábolas es mostrar una verdad simple, sencilla. No hay que complicarse con las parábolas. Algunas personas interpretan las parábolas con demasiada alegoría, muchos intérpretes, y las alegorías a veces son fantásticas, ideas de sus mentes, pero nada que ver con la enseñanza de la parábola. Y estas 3, la de los 2 hijos, los labradores malvados y las fiestas de bodas, tienen un solo mensaje, y es el desprecio de Israel, la nación escogida por los profetas que les anunciaban la palabra de Dios y los llamaban al arrepentimiento. Es decir, que el pueblo de Dios despreció, rechazó el mensaje de los profetas que le anunciaban la palabra de Dios. Por eso es que se les llama y se les condena por haber matado a sus profetas, porque el profeta que le hablaba la verdadera palabra de Dios, el mensaje de Dios, que le llamaba al arrepentimiento y a la fe, a dejar sus ídolos, a dejar sus injusticias, entonces no lo aceptaban, evidentemente. Pero el falso profeta que venía y les prometía villas y castillas, y que todo está bien, y que esta es la palabra de Jehová, y yo te voy a bendecir, entonces a ese sí escuchaban, ¿no? Nada que ver con la realidad. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Entonces, el rechazo de Jesús como el Mesías de Israel, pues no era nada raro. Era de esperarse si siempre han rechazado a los profetas verdaderos. A Jesús lo rechazarían igual. El reino prometido a Israel no sería quitado para siempre, pero su endurecimiento en parte, como cita el apóstol Pablo en Romanos 11, 25 y 27, le traería la dura disciplina de Dios a causa de su pecado. O sea, que no iban a quedar impunes ante esta actitud de rechazo de los profetas, el rechazo de Jesús, de su mensaje, de la identidad que él decía tener. Todo esto no fue algo que quedó sin consecuencias, sino que en realidad, como dice la Escritura, ocurre un endurecimiento en parte. Decimos en parte porque Dios no desecha a Israel, como algunos proponen por ahí. Hay algunas teologías que dicen que Dios rechazó a Israel y entonces acogió a la iglesia, a los gentiles. Pero eso no es algo cierto. Este endurecimiento en parte lo permite Dios mismo para tratar de una manera diferente con los gentiles, porque siempre había tratado con los gentiles. O sea, nunca el gentil dejó de tener la oportunidad de incorporarse al pueblo de Dios y vivir bajo sus leyes y sus promesas. Nunca. Eso siempre fue posible, y tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento de Naamán, de Ruth y otros que creyeron en el Dios de Israel y se incorporaron al pacto y a las promesas. Solamente que aquí hay un trato muy especial ya de Dios con los gentiles, hasta que ocurra, como dice la misma Biblia, la plenitud de los gentiles. Pero ese endurecimiento en parte ha sido permitido por Dios para dar lugar al trato con los gentiles. Sin embargo, es tomado también como una disciplina de Dios hacia su pueblo por el endurecimiento de sus corazones. Porque si ellos no supieron entender el tiempo de la visitación de Dios, si ellos estuvieron rechazando desde muchos años antes a los verdaderos profetas y ahora estaban rechazando al Señor Jesús, pues lógicamente tendrían que sufrir la disciplina del Padre. Pero una cosa es sufrir la disciplina de Dios y otra cosa es que Dios deseche a Israel, lo cual nunca va a suceder. Él no va a desechar a su pueblo porque Dios es fiel y verdadero. Y bueno, después viene en el día miércoles también, entre martes y miércoles, la cuestión del tributo, en Mateo 22, del 15 al 22. Y aquí es lo mismo, ¿no? Se presenta la imagen de la moneda, o se le pregunta, perdón,
si es correcto darle los impuestos a Roma, a César, ¿no? Y el Señor entonces le dice, bueno, a ver, déjeme ver la moneda, qué imagen hay en la moneda, ¿no? Y cuando me dice, pues del César, le dijeron. Bueno, pues entonces Jesús le dijo, den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Porque esa era otra pregunta para tratar de agarrar al Señor Jesús de atrás para adelante, ¿no? La enseñanza es simple, los servidores de Dios deberán cumplir con sus obligaciones ante los gobiernos terrenales y ante Dios. Es decir, pretender obedecer a Dios y estar en rebeldía contra el gobierno en todas sus manifestaciones es una negación de la fe. Porque nos está diciendo el Señor Jesús, den al César lo que es de César, cumplan con sus responsabilidades ciudadanas y entonces denle a Dios lo que es de Dios. El cristiano está llamado a cumplir con sus responsabilidades ciudadanas hasta el punto en que estas responsabilidades no nieguen las responsabilidades con Dios. O sea, si hay una situación X, alguna ley, alguna normativa que hace que el cristiano tenga que desobedecer la ley de Dios, entonces ahí no hay que hacerlo, hay que mantener una actitud firme de no participar. Pero tampoco es que vamos a ir y vamos a quemar llantas y vamos a poner bombas, no. Simplemente pues no vamos a participar, no vamos a hacer eso porque eso va en contra de la ley de Dios, ¿no? Como sucedió con los apóstoles, que quisieron que no hablaran más en su nombre. Pedro y Juan, dice, vaya, lo vamos a soltar, pero no hablen más en el nombre de Jesús. Y ellos respondieron, mire, juzguen ustedes mismos si es menester, si es conveniente que obedezcamos a Dios o a los hombres. O sea, Dios nos ha mandado a hablar en el nombre de Jesús y ustedes no pueden prohibirnos eso. Pero mientras no ocurra una situación así, debemos mostrar que somos ciudadanos, que estamos en una actitud positiva para hacer el bien a la sociedad. Entonces hay que cumplir con esas leyes que tenemos y que son para el bien de todos. O sea, un cristiano, ¿no?, tomándose una Coca-Cola y dejándola tirada en la calle o en el parque a donde fue, no está cumpliendo con las responsabilidades ciudadanas. Y a veces pensamos que esas cosas no tienen importancia. Pero los primeros que deben manifestar el cuidado por la creación y por el ambiente son los cristianos. Pero hay cristianos que tiran los papeles, tiran las latas y no reciclan, pudiéndolo hacer. Tenemos que pensar en esas cosas, ¿no? Hay muchísimos ejemplos que pudiéramos poner, el maltrato a la naturaleza, a los animales, sobre todo la paga del impuesto. Todo el mundo quiere prosperar, pero nadie quiere pagar impuestos. ¿Cuántas personas hay que son multimillonarios y se han visto en problemas con el IRS porque no pagan los impuestos? Están robándole al Estado. O sea, si el Estado te está dando la oportunidad de prosperar, porque son situaciones que ocurren en el contexto de un gobierno, y aquí tú has encontrado el lugar para prosperar y vivir un nivel de vida más alto, entonces paga los impuestos. Esos impuestos son para las calles, son para muchas cosas que se hacen. Y aquí, por lo menos aquí se ven, ¿verdad? Es difícil encontrar un bache en una calle, mucho menos en una autopista, porque se usa el dinero para mejorar las condiciones de vida. Entonces Jesús está diciendo, ustedes cumplan con el César, denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Porque de cualquiera de las formas que Jesús respondiera, o por uno o por otro, iban a encontrar un problema, ¿verdad?, delante de ellos. Porque lo acusarían entonces de ser partidario de Roma. Bueno, esta fue la cuestión del tributo. La pregunta de los saduceos, y con esto vamos a terminar. En los versículos 22 y 23 de Mateo 21, los fariseos, o los saduceos, eran una de las sectas del judaísmo del segundo templo donde vivió Jesús. Estos saduceos negaban la resurrección de los muertos. Jesús reprende a los saduceos por negar la resurrección y cita las Escrituras, demostrando que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos.
los versículos para que, si acaso alguien no los recuerda. Bueno, no son estos, los acabo de leer. Pero hubo un desacuerdo aquí en yo creo que son los capítulos 22 y 23, porque está puesto con guión. Es donde se encuentra este episodio, que los saduceos le preguntan que si un hombre estaba casado, tenía 7 hermanos, y se muere, en aquel tiempo pues era algo cultural, también de la ley incluso, que el hermano, el pariente más cercano, redimiera, ¿verdad?, al hermano y se casaba con la viuda. Y entonces estos saduceos, en forma irónica, porque ellos no creían en la resurrección, le preguntan al Señor: esta mujer pasó por los 7 hermanos, fue esposa de los 7 hermanos. Entonces, en la resurrección, ¿de quién será la esposa? Porque fue esposa de los 7. Bueno, evidentemente era una pregunta irónica, porque ellos no creían en la resurrección. Pero Jesús le recalca la existencia de un mundo espiritual presente sobre el cual Dios gobierna y que será revelado un día. En la resurrección los patriarcas verán cumplidas las promesas de Dios, que Dios les hiciera. Pero les deja bien claro que no hay en realidad una manera de poder ver esto, porque en la resurrección, o en el momento ese que tengamos el encuentro con Dios, en ese mundo por venir, pues no va a haber matrimonio ni nada de eso. Entonces tratan, ¿verdad?, de agarrar al Señor de atrás para adelante, pero nunca lo logran. Bueno, después, y lo vamos a dejar para los días que siguen, viene el gran mandamiento, la pregunta de Jesús y los ayes en contra de los fariseos, la ofrenda de la viuda, la visita de los griegos y otros acontecimientos que ocurren durante la semana de pasión de nuestro Señor Jesucristo. Todos estos acontecimientos tuvieron su importancia, están recogidos en las Escrituras para que nosotros tengamos pues la manera, ¿verdad?, de ser edificados con ellos. Y hasta que viene finalmente el día de la crucifixión, que bueno, generalmente las iglesias cristianas lo celebran el viernes, ¿verdad?, o recuerdan el viernes como el día de la crucifixión. Hay algunas otras ideas, pero típicamente se acepta que haya muerto un viernes y resucitara el domingo. Y bueno, de eso estaremos hablando en los días que siguen. Les animo a seguir teniendo un tiempo de recogimiento espiritual en estos días que tienen que ver con la Semana Santa. Vamos a orar. Te damos gracias en esta mañana, Señor, por el privilegio de compartir tu palabra y de recordar estos días en que tu Hijo tuvo que sufrir tanto y aguantar el rechazo y el desprecio de los hombres, donde tuvo que ser golpeado, Señor, brutalmente y colgado de la cruz. Gracias, Padre, por el sacrificio de Jesucristo que nos ha traído el perdón de nuestros pecados y la esperanza de la vida eterna. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana y te pedimos que seas con todos mis hermanos en todas sus necesidades, que tú sigas sanando al enfermo y fortaleciendo al débil, proveyendo pan en la mesa del necesitado. Padre Santo, bendice las actividades que siguen en esta semana. Ponemos en tus manos el servicio del viernes, Señor, la reunión de mujeres el miércoles virtual. Te rogamos que en todos estos acontecimientos la presencia tuya se deje sentir. Mira el culto del domingo en la mañana, Señor, desayuno que vamos a tener y después el servicio de adoración. Rogamos que tú estés guiándonos en todas las cosas.
En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias por escuchar. Que la paz de Cristo sea con todos. Saludos a todos los que ven el devocional y que Dios les bendiga grandemente. Amén.